Sin lugar a duda, el siglo XX representa para Costa Rica el despegue de su sistema educativo. Recordemos que ya desde 1885 estaba la Ley Fundamental de Instrucción Pública y que un año después se había creado la Ley de Educación Común, pero estas leyes no habían tenido su impacto en la población esperado, puesto que todavía existía un rezago en el proceso de formación docente. De tal manera que esto se intentó remediar y no es hasta 1906 donde Miguel Obregón Lizano redacta un reglamento orgánico del personal docente de las llamadas escuelas comunes o de las escuelas de gobierno, y también se redactó la ley orgánica del personal docente, lo que hoy llamaríamos la ley del servicio civil. Miguel Obregón Lizano planteó esta nueva reforma educativa en función de tres áreas específicas por lo menos. La primera fue la inclusión curricular de la educación física y de la estética, como así se le llamaba, la instrucción en moral y en la política de la niñez, y también se restaura la educación religiosa que había sido abandonada en las reformas liberales de la década de 1880. También es importante considerar que no es hasta la creación de la escuela normal en 1914 en donde el Estado asume como política la formación docente. De esta manera se incentivaba a los jóvenes bachilleres con un programa de becas para que continuaran sus estudios en la escuela normal y se pudieran egresar también como maestros de Estado. La escuela normal tuvo una posición, un punto de vista muy abierto, en tanto identificar la educación con los problemas sociales, y en función de ello se redactaron sus primeros programas de estudio, y además con la iniciativa de estimular en la comunidad la educación como principal eje de desarrollo socioeconómico. Es importante reconocer que la escuela normal desde su fundación se vio marcada por un sello pedagógico, humanista, espiritual y muy relacionado con atender a los problemas de la sociedad en su tiempo. Es esta misma nueva generación de intelectuales de las que ya hemos venido hablando quienes dan clases en esta escuela. Carlos Gallini, Omar Dengo, Roberto Brenes Mesén, Arturo Torres, Joaquín García Monge, entre otros, son los que se encargan del desarrollo pedagógico de esta nueva institución. En 1918, por ejemplo, Roberto Brenes Mesén publica en 2 tomos sus programas de educación primaria, y es muy curioso porque los divide para escuelas rurales y para escuelas urbanas, considerando las diferencias de contexto entre ambas escuelas y que esos currículos tenían que también ser diferenciados para tener una educación más atinada a lo que ellos consideraban que tenía que ser correspondiente dentro del currículo. De tal manera que los programas estaban orientados a las necesidades de las comunidades y vinculados también a la participación de los ciudadanos. Es muy importante dentro de esta primera base curricular que el niño pudiera tener bases éticas y humanísticas adecuadas a insertarse paulatinamente en el rol de la sociedad. Es como Omar Dengo en realidad con quien la escuela normal logra consolidar una estructura curricular apoyada en tesis donde se estimula el pensamiento crítico y el estudio de la dialéctica, y también donde se tiene acceso a tesis, las más recientes, en sociología y psicología de la educación, desarrolladas por William James, por John Dewey y por María Montessori, de tal manera que se organiza una estructura curricular no solo apoyada en el análisis teórico, sino también en el desarrollo práctico, en la llamada escuela de aplicación que hoy alberga el Centro Cultural Herediano Omar Dengo. Entre las materias que articulaban esta estructura curricular se encontraba caligrafía, canto, ciencias sanitarias, cocina, costura, dibujo,
estudios de la naturaleza y la agricultura, geografía, geología, mineralogía, historia, administración pública, inglés o francés, juegos escolares, literatura, educación, y también se desarrollan estudios en sociología de la educación. Todo este componente curricular se tenía que llevar en los 3 años de formación docente para graduarse como maestro de Estado. Importante también destacar que a partir de la exitosa experiencia de la Escuela Normal se fueron desarrollando otros proyectos pedagógicos también de importancia para nuestro país. Por ejemplo, en 1926, María Isabel Carvajal, Carmen Lira, funda el primer kinder público en nuestro país, llamado Escuela Maternal Montessoriana. En 1929 se redacta el Código de Instrucción Pública, basado en parte en la orientación y los enfoques pedagógicos que había desarrollado Omar Dengo en su paso por la Escuela Normal como director, fundamentalmente en los enfoques ontológicos, epistemológicos y procedimentales. En 1934 se crean nuevos planes de estudios de primaria redactados por Marco Tulio Salazar, y estos van a ser ya de alcance nacional. En 1935 se crea un nuevo silabario desarrollado por Emma Gamboa, discípula de Omar Dengo, en donde se implanta en el país el método de ideo global o de ideo visual, más conocido como el método ilustrado. Y por último, a partir de toda esta experiencia que recoge la Escuela Normal, se va a desarrollar lo que se le llamó la misión chilena, que fue un diagnóstico encargado por el presidente Ricardo Jiménez Oriamuno a los chilenos Luis Galdames, Óscar Bustos y Arturo Piga, para desarrollar un programa de diagnóstico de la malla curricular presente en nuestro país para el momento, y proponer algunas alternativas de cambio para el desarrollo de la educación en el país. Esta va a ser la base posterior para el desarrollo de instituciones tan importantes como la Universidad de Costa Rica.